Me llamo Eva. Tengo 35 años. Y durante mucho tiempo solía pensar que el silencio era una fortaleza. No el tipo que deja pasar las cosas, sino el que te permite respirar mientras otros te ignoran. Fue algo que aprendí por las malas, entre mi tercera misión en el extranjero y el día en que dejé el ejército para siempre. Fui sargento. Todavía tengo la moneda que me dieron cuando me gradué de la escuela de liderazgo, aunque la guardo en un cajón que no abro mucho. Esa parte de mi vida ahora se siente como un idioma diferente. La gente sonríe cortésmente cuando lo menciono, luego cambia de tema como si hubiera sacado a relucir algo trágico. Esta noche me senté en mi coche durante 7 minutos completos antes de entrar en el rincón de la abuela. Es el tipo de sitio de cocina tradicional con paredes de ladrillo visto y paella a 28 euros, demasiado pulido para sentirse cómodo. El tipo de lugar que Miguel elige para asegurarse de que sepas lo bien que le va. Mi madre me pidió 2 veces que viniera. La tercera vez dejó un mensaje de voz. Solo ven. No lo conviertas en una declaración. Sabía que Miguel estaría allí. Por supuesto que sí. Nunca pierde la oportunidad de brindarse a sí mismo. De pequeños, él era el chico de oro. Capitán del equipo de fútbol del instituto, rey de la fiesta de fin de curso. Ahora reforma pisos de lujo y se llama a sí mismo estratega inmobiliario. Cuando me desplegaron, publicó una foto mía en uniforme, llamándome una dura. Pero cuando volví a casa y no me reenganché, nunca me preguntó por qué. Simplemente empezó a llamarme la desertora de la familia, con esa forma medio bromista que usa la gente cuando lo dice completamente en serio. Entré exactamente 3 minutos antes. Viejos hábitos. Escaneé la sala, registré las salidas y capté la línea de visión del camarero. Mis botas estaban pulidas, aunque nadie las notaría bajo los manteles. Llevaba una camiseta gris, con las mangas remangadas, el pelo recogido. Sin maquillaje. No venía a lucirme. Venía a aguantar. Miguel ya estaba en la mesa central, riéndose demasiado fuerte de su propia historia. Lo observé desde la entrada por un segundo, el tiempo suficiente para recordar lo que se sentía tener 17 años y ser invisible en una casa que a él lo llamaba el futuro y a mí una fase. Respiré hondo, luego avancé sosteniendo mi silencio como un escudo. Que piensen lo que quieran. Sé lo que he cargado, y no he venido aquí a explicarme. Acababan de servir el vino cuando Miguel se recostó en su silla, y me miró directamente. Sostenía su copa como un atrezo, agitándola con la facilidad que hacía que todos los demás en la mesa hicieran una pausa para prestarle atención. Su sonrisa ya estaba allí antes de que las palabras aterrizaran. Cuesta creer que toda esa formación militar sea para luego dejarlo, dijo con indiferencia, como si hablara de una suscripción a un gimnasio que nunca se usó. Un par de sus amigos soltaron risitas forzadas, de esas que provienen más de la lealtad que del humor. Alguien frente a mí esbozó una media sonrisa y miró su plato. No me inmuté. He aprendido a no hacerlo. Tomé un sorbo de agua y mantuve la vista fija en el pequeño plato de aceite y vinagre balsámico frente a mí. El silencio no era debilidad. Era armadura. Y ya la había llevado antes. Miguel siguió haciendo un espectáculo al cortar su chuletón como si fuera simbólico. Dijo algo sobre cómo rendirse no es un rasgo de la familia, a menos que seas Eva. Hubo una risa rápida del hombre a su lado. Se llamaba Tomás o Teo o algo igual de olvidable. Tenía la misma sonrisa fácil, la misma comodidad al ser ruidoso y no ser cuestionado. Pude sentir cómo el aire se tensaba alrededor de la mesa. Nadie lo corrigió. Nadie me preguntó nada. Y yo no ofrecí nada. ¿Qué iba a decir? Que me fui porque alguien tenía que hacer una pregunta que se suponía que no debía hacerse. ¿No todas las órdenes merecen obediencia? Por un momento volví a estar allí, en aquella aldea asfixiada por el polvo a las afueras de Huesca. Sol de mediodía, sin sombra. La información decía que estaba despejado. Teníamos 5 minutos para asegurar el recinto y extraer a un presunto traficante de armas. Yo era la jefa del equipo. Entramos. Demasiado tranquilo. Recuerdo entrar en la segunda habitación, con el arma desenfundada, cuando escuché un susurro. Una mujer de unos 30 años,
quizás con un niño detrás de ella. No gritó. No se movió. Lo radié. El mando dijo que procediéramos. Urgente. Dudé. Dije que no estaban armados. Repitieron la orden. No la seguí. Más tarde lo llamaron insubordinación. Yo lo llamé seguir siendo humana. Me fui 3 semanas después con un expediente limpio y una nota sobre separación voluntaria. Nadie habló de lo que vi. Nadie preguntó por qué el plan de extracción tenía agujeros lo suficientemente grandes como para enterrar una conciencia. De vuelta en la mesa, alguien golpeó un tenedor contra una copa de vino. Se estaba haciendo un brindis por algo. No escuché las palabras. Solo vi a Miguel recostarse satisfecho como si hubiera ganado un punto que nadie sabía que estábamos anotando. Doblé mi servilleta lentamente y la puse en mi regazo. Sonreí débilmente, no a nadie, solo a la absurdidad de todo. Él pensaba que me rendí. Pensaba que entendía el coraje porque había firmado una hipoteca. Pero hay cosas que él nunca cargará. Cosas que no necesito que entienda. Que él se luzca. Que ellos miren. No vine aquí a ganar aprobación. Vine a ver si podía sentarme en esa mesa sin doblegarme. Y entonces lo supe, ella no podía tener más de 20 años, tal vez menos. Llevaba el delantal negro estándar, el pelo recogido en una coleta baja, la cara enrojecida de ir y venir entre las mesas. Dejó una cesta de pan y sonrió cortésmente, el tipo de sonrisa que llevas como armadura cuando trabajas por propinas. Quique se estiró para coger la cesta, luego dejó que su mano bajara más. Demasiado. Sus dedos rozaron su cintura, se quedaron un instante más de lo que nadie tenía razón para hacerlo. Ella se puso rígida, no se movió, no habló. Su sonrisa permaneció, pero algo en sus ojos se apagó. Él sonrió, dijo algo en voz baja. La mesa estalló en medias risas, de esas que surgen más del impulso del grupo que de algo realmente divertido. Lo vi todo desarrollarse en tiempo real, cada fotograma encajando como un rollo de película lento. Nadie dijo una palabra. Ni Miguel. Ni el tipo de enfrente que tenía 2 hijas. Ni siquiera la mujer al lado de Quique, que hizo un pequeño gesto con los ojos y volvió a su vino. La chica apenas cambió de peso. Se podía ver en sus hombros la forma en que intentaba alejarse sin que se armara un espectáculo. Todavía sostenía la cesta de pan. Todavía hacía su trabajo. Lo sentí entonces como una presión en el pecho. El aire alrededor de la mesa se espesó, pero todos fingieron que era normal, que era solo una broma. Solo Quique siendo Quique. Ya había escuchado eso antes con diferentes acentos en diferentes países. Había visto a chicas como ella en calles polvorientas, en tiendas de campaña, en salas de espera. Conocía ese bloqueo. Ese momento en que tu cuerpo te traiciona y decide que la supervivencia significa inmovilidad. Quique hizo otro comentario, algo sobre que debería quedarse. Su mano se movió de nuevo lenta y familiar, como si lo hubiera hecho 100 veces. Mi vaso de agua estaba medio lleno. Lo dejé suavemente, empujé mi silla hacia atrás sin hacer ruido. Cada movimiento fue deliberado, preciso. El sonido de la risa se detuvo. Todavía no se había registrado. Nadie me miraba. Todos los ojos seguían puestos en Quique, en la chica, en la incómoda tensión que envolvía la mesa como la niebla. Pero yo no estaba congelada. Esta vez no. Me puse de pie y rodeé la mesa. Ella giró la cabeza lo suficiente para verme. Sus ojos se encontraron con los míos, grandes e inquebrantables. Eso fue todo lo que necesité. Ese fue el momento en que el silencio terminó. En el momento en que Quique giró la cabeza hacia mí, yo ya estaba en movimiento. Su mano aún flotaba cerca de la cintura de la camarera, los dedos sueltos, inconscientes. Me interpuso entre ellos y le cogí la muñeca en un solo movimiento con el pulgar bloqueando los tendones justo. Él se encogió más sorprendido que herido, pero la sorpresa era todo lo que necesitaba. Cambié mi peso, giré mis caderas y le tiré del brazo hacia abajo con fuerza controlada. Su hombro le siguió, el cuerpo retorciéndose desequilibrado. Un breve aliento escapó de él cuando su rodilla golpeó el suelo. Su mano libre se levantó más por instinto que por intención.
La atrapé en el aire y la giré suavemente pero con firmeza, lo suficiente para que el dolor apareciera antes de que ocurriera algo estúpido. La sala estaba en silencio excepto por el ligero roce de las patas de las sillas y el tenue tintineo de los cubiertos. Todo duró menos de 10 segundos. Sin voces alzadas, sin golpes dramáticos, solo redirección, precisión y apalancamiento. Mantuve mis ojos fijos en el rostro de Quique, que se había puesto rojo y confuso. Su boca se movía, pero no salían palabras. Le solté la muñeca y di un paso atrás. Él permaneció en el suelo más tiempo de lo necesario, no por dolor, sino por la conmoción. La camarera ya se había echado hacia atrás, con una mano cerca del pecho. Me miró como si fuera algo que no esperaba ver esa noche. Le hice un solo gesto con la cabeza, luego me volví hacia la mesa. Miguel parecía como si le hubieran abofeteado. Tenía la boca ligeramente abierta, la copa de vino congelada a medio camino de sus labios. Alrededor de la mesa, los ojos rebotaban de mí a Quique, tratando de decidir qué acababan de ver. ¿Fue una broma? ¿Un truco? ¿Algo ensayado? Nadie habló. Ni siquiera Quique, ahora de pie de nuevo, parecía dispuesto a romper el silencio. Se frotó la muñeca y me miró como si hubiera roto una regla que nunca supo que existía. La camarera se fue rápidamente. Los platos estaban intactos. Los tenedores flotaban en el aire. Volví a mi asiento, acerqué la silla y cogí mi vaso de agua. El vaso frío me estabilizó la mano. Tomé un sorbo lenta y tranquila. Dejé que el silencio colgara donde debía. No miré a Miguel. No lo necesitaba. De todos modos, no me habría mirado a los ojos. No estaba enfadada. Ni siquiera temblaba. Había pasado años aprendiendo a hacer esto, y nunca tuve que usarlo en casa. Pero esta noche no se trataba de combate. Se trataba del límite. El que la gente cruza cuando nadie los detiene. El que yo tracé en el momento en que Quique pensó que la chica no importaba. No levanté la voz. No di un puñetazo. Hice una elección. Y por una vez, ellos lo vieron. Todos ellos. La policía llegó 20 minutos después. 2 agentes con uniformes impecables, educados pero alerta, entrando en un comedor lleno de silencio y comida sin terminar. Alguien debió de llamarlos desde la cocina. Quizás el gerente, quizás Miguel. Él se levantó rápidamente con las manos extendidas como si fuera el anfitrión. Dijo que había habido un incidente. Dijo que yo tenía antecedentes militares y que quizás no estaba bien. Esa última parte le salió con facilidad. Se le deslizó de la lengua como si lo hubiera practicado. No dije nada. Solo me quedé sentada, con las manos visibles, la voz firme cuando me pidieron que me pusiera de pie. La camarera se había ido. Quique estaba en un rincón con una servilleta apretada en la muñeca, todavía tratando de parecer herido. Uno de los agentes preguntó si había alguna grabación. Un miembro del personal asintió y desapareció en la parte de atrás. Miguel intervino de nuevo, intentó dirigir la conversación, dijo algo sobre el TEP y como yo siempre había tenido mal genio. Lo miré directamente a los ojos y no parpadeé. Esa fue la última vez que me miró esa noche. Luego, la niña habló. No la había notado antes. Quizás de 8 años, sentada en una mesa cercana con sus padres. Tiró de la manga de su madre, susurró algo. La madre se inclinó, dudó, luego se puso de pie. Les dijo a los agentes que su hija lo había visto todo, que yo no grité, no amenacé, solo actué cuando nadie más lo hizo. Me dejaron apartarme con un agente mientras el otro revisaba las grabaciones. Respondí a cada pregunta con claridad. Sin ira, sin temblor, solo la verdad. Cuando me preguntaron por qué reaccioné de esa manera, dije, porque nadie más lo hizo. Eso pareció impactar. Lo anotaron. Después de un rato el gerente salió y confirmó que las grabaciones coincidían con lo que yo había descrito. El agente asintió, dijo que podía irme. Sin cargos. Les di las gracias y me di la vuelta para irme, pero uno se detuvo. Me preguntó en voz baja si el ejército me había entrenado para hacer eso. Asentí. También me enseñaron cuando no hacerlo, añadí. Mientras salía, Miguel me llamó.
Su voz sonaba más pequeña, como la de alguien que había perdido el control de la situación y no sabía por qué. Me preguntó si realmente había dejado el ejército por una cuestión técnica. Me detuve y lo enfrenté. Le dije que no. Me fui porque me negué a seguir una orden con la que no podía vivir. En Huesca, me habían ordenado despejar un edificio en el que sabíamos que había civiles. La información decía que probablemente estaban encubriendo un objetivo. Al mando no le importó. Dijo que las reglas eran claras. Les dije que podían llamarlo desobediencia, pero que yo no iba a ser la razón por la que un niño no volviera a casa. Esa elección me costó mi rango, mi futuro. Pero me devolvió mi reflejo. Miguel no respondió. Solo se quedó allí parpadeando como si nunca hubiera escuchado a alguien decir algo sin necesitar su aprobación. Pasé junto a él y salí a la noche, el aire frío pero honesto. Mis botas golpearon la acera con peso y propósito. No había levantado la voz. No había montado una escena. Simplemente mantuve el límite. Y por una vez, eso fue suficiente. El vídeo alcanzó 100.000 visitas en menos de un día. Alguien en otra mesa lo había grabado de principio a fin. El ángulo estaba un poco tembloroso, pero se me veía claramente moviéndome en la acción, el derribo y las consecuencias. Para el fin de semana, las noticias enviaban correos electrónicos para entrevistas, podcast, programas matutinos. Los comentaristas me llamaban la guerrera silenciosa. Otros decían que era inestable y que, por suerte, nadie resultó herido. El ruido creció rápido, más fuerte de lo que esperaba, y con la misma rapidez me aparté. No respondí. Ni a los correos electrónicos ni a las llamadas. Apagué todas las notificaciones y mantuve mi teléfono en silencio. Los amigos me enviaron capturas de pantalla de titulares. Heroína, veterana, veterana peligrosa, justicia real. Cada uno se sentía como un disfraz que otra persona había elegido para mí. Ya había pasado suficientes años llevando etiquetas ajenas. Me quedé en casa, salía a caminar temprano por la mañana, dije no a cada oferta, por muy halagadora que fuera. No me interesaba ser un símbolo. No quería que me explicaran, empaquetaran o convirtieran en un tema de conversación. Lo que hice no fue una actuación. Fue instinto. Era el límite que no estaba dispuesta a dejar desaparecer. 2 semanas después, recibí una carta por correo. Manuscrita. Sin remitente, solo mi nombre y mi pueblo garabateados con pulcritud. Dentro había una breve nota de Elisa, la camarera. Decía, gracias. Dijo que esa noche fue la primera vez que alguien intercedía por ella. Escribió sobre cuánto tiempo tardó en dormir después, no porque tuviera miedo, sino porque estaba despierta con algo que no había sentido antes. Claridad. Dijo que había solicitado entrar en la academia de policía esa mañana. Dijo que quería aprender a proteger a la gente de la manera correcta. Dijo que verme le hizo creer que podía hacerlo. La leí 2 veces. Luego otra vez, la doblé y la deslicé en el cajón de mi cómoda, junto a la moneda. Nunca se la mostré a nadie. Esa noche me senté junto a la ventana durante horas. Sin música, sin luces, solo el sonido del viento rozando el cristal. No necesitaba hacerme viral. No necesitaba aplausos. Esa carta fue suficiente. A veces el silencio no está vacío. A veces resuena en las personas a las que llegas silenciosamente. Nos volvimos a encontrar en un pequeño restaurante en las afueras del pueblo. Nada elegante, solo café que se mantenía caliente y un reservado junto a la ventana donde la luz era suave. Elisa llevaba su uniforme de la academia, el azul oscuro, todavía rígido en el cuello, su insignia un poco torcida, pero brillante. Parecía mayor que la chica que recordaba. No cansada, solo más firme. Me dijo que el entrenamiento era duro pero justo. Dijo que todavía pensaba en esa noche no con miedo sino con claridad. No hablamos mucho del vídeo, ni de las consecuencias, ni de Miguel. Hablamos de elecciones, de aprender a quedarse quieta cuando otros corren, de dar un paso adelante cuando nadie más lo hace. A mitad de la cena, un niño pequeño pasó por nuestra mesa con su madre. Me miró como si estuviera fuera de lugar, luego tiró de la mano de su madre y le susurró algo. Ella sonrió y se inclinó.
El niño volvió a mirarme y preguntó lo suficientemente alto si yo era una superheroína. Su madre me dio una mirada que decía que entendía. Yo negué con la cabeza y sonreí, le dije que no. Yo solo era alguien que actuó cuando importaba. Él asintió como si eso tuviera sentido, como si eso fuera suficiente. Luego se fueron y el momento pasó tranquilo y completo. Más tarde Elisa se acercó a la mesa y dijo que no se habría presentado sin mí. Le dije que lo hizo ella misma. Yo solo encendí una cerilla que ella ya tenía en sus manos. Afuera, el aire era fresco. Las hojas se movían suavemente por la acera. Mientras nos despedíamos, la miré y vi algo familiar. Una especie de calma que solía llevar. Una que no necesitaba explicarse a nadie. No necesitas ser ruidoso para ser valiente. A veces la postura más silenciosa es la que resuena más tiempo.